Efectivamente, se anunció hace poco más de 24 horas la excarcelación de 110 personas que habían sido detenidas en el contexto de manifestaciones postelectorales en Venezuela. Debemos acá aclarar varias cosas. Lo primero es que en cuanto a anuncios oficiales, se llegó a señalar que en ese contexto de manifestaciones, después del 28 de julio, acá en Venezuela, habían sido detenidas 2.229 personas. Desde el mes de noviembre del año pasado, el Ministerio Público ha anunciado la excarcelación de muchas de estas personas, digamos, en diferentes momentos, ¿no? Y la suma de todas esas excarcelaciones anunciadas alcanza a ya poco más de 2.000 personas. Desde esas cifras oficiales nosotros nunca hemos podido corroborar la verdad que todas esas personas efectivamente hayan sido excarceladas, entre otras razones, porque muchas de ellas pues salen con prohibiciones de dar declaraciones públicas respecto a sus casos y en tanto no hemos podido verificar que esas 2.000 excarcelaciones efectivamente hayan ocurrido. Pero partiendo desde la base de esos anuncios oficiales, pues se habrían excarcelado desde noviembre hasta la presente fecha alrededor de 2.000 personas de esas 2.229 que fueron detenidas en el contexto postelectoral. Desde esa lógica, se mantienen privadas de libertad más de 200 personas de ese grupo que fueron detenidas a partir de los acontecimientos del 28 de julio. Pero hay que enfatizar dos cosas en ese sentido. La primera, que se trata de excarcelaciones, no de liberaciones plenas, es decir, estas personas se mantienen judicializadas, enfrentando procesos judiciales, además en una situación muy compleja, porque entre otras se les ha negado la posibilidad de designar abogados de confianza para que ejerzan su defensa judicial. Entonces, estas personas, esas 2.000 personas que habrían sido excarceladas, pues se mantienen enfrentando esos procesos judiciales, vuelvo, sin la posibilidad de designar abogados de confianza, pero además a ese grupo de más de 200 que se mantendrían detenidas desde ese grupo del 28 de julio y días posteriores, hay que sumar las más de 300 personas que se encontraban presas por razones políticas en Venezuela antes del 28 de julio, y hay que sumar además todas las que han sido detenidas a partir del 28 de julio, no en el contexto de las manifestaciones que ocurrieron en Venezuela, sino como parte de esas detenciones por razones políticas selectivas contra dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil. Si sumamos a esas más de 200 que están detenidas, que se mantienen detenidas desde el 28 de julio por las manifestaciones, más las 300 que estaban detenidas antes del 28 de julio, más las que han sido detenidas posterior al 28 de julio, no por las manifestaciones, sino por esa persecución selectiva a diferentes voces disidentes en Venezuela. Sin embargo, al día de hoy los registros de nuestra organización